vamos por puntos con ayuda a memoria sobre este panel. Se está impulsando el modelo de Planet Youth en nuestro país y en la región para la prevención del uso de pantallas y forma parte además del grupo de trabajo de Ciudadanía Digital, recientemente grupo de Ciudadanía Digital que integra GESIC, que recientemente ha elaborado el documento Niñas, Niños y Adolescentes en el entorno digital, aportes y desafíos para una política pública con perspectiva de derechos. ¿Cómo podemos transicionar del diálogo político y social incipiente hacia la acción concreta? Esta es una de las preguntas para este panel. Leo, rompemos el hielo. Adelante. Bueno, primero muchas gracias. Qué placer poder estar hablando de este tema ahí como cierre del Congreso. Sí, hace relativamente poco el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital, que en realidad inicialmente lo convocó UNESCO en conjunto con la GESIC. Lo integran actualmente más de 20 organizaciones del sector público, hay organizaciones de la sociedad civil y hay organizaciones privadas también. Y hace como más o menos un año y medio que empezamos a trabajar con la intención de decir cómo podemos hacer para acercarle. En principio todo arrancó porque desde el área legislativa de Uruguay vimos que se habían presentado algunos proyectos que tenían que ver con prohibir celulares en los móviles o diferentes situaciones. Cuando íbamos a conversar veíamos como que faltaba información ahí. Entonces lo que dijimos es, ¿por qué todos los actores que en Uruguay están trabajando en relación a esto, como por ejemplo CEIBAL, como por ejemplo la ANEP, UTEC, bueno, diferentes organizaciones, empezamos a dialogar para tratar de establecer por lo menos algunas consideraciones en común? Bueno, se elaboró un documento finalmente después de mucho tiempo y ese documento tiene la intención de por lo menos sentar las bases de lo que podría llegar a ser diseños de política pública vinculadas con esto. No porque no la hayan, ya la hay. Lo que sucede es que la información que hay ahora cuesta decir, bueno, esto es blanco o esto es negro, por ejemplo. Entonces sacamos los celulares de las escuelas porque hacen mal. No es tan simple, en realidad, tomar una decisión de ese tipo. Entonces, la intención era trabajar en conjuntos para aportar una mirada donde podríamos llegar a decir qué es lo que, por ejemplo, te hablo en mi caso, como uno de los actores de ese grupo de trabajo de Ciudadanía Digital. Nosotros pensamos que Ciudadanía Digital tiene que ser una materia a partir de primer año de escuela, que tiene que estar en la escuela, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir los celulares, ¿es lo mismo que la tablet o es lo mismo que las notebooks? No, no es lo mismo. Y es lo mismo la cantidad de horas que un chico puede estar conectado en TikTok durante 1 hora, o si está 2 horas, pero está haciendo una actividad que tiene que ver con algo que para él tiene una generación de valor. Bueno, no es lo mismo. Es lo mismo si tiene 9 años ese chico que está con el dispositivo, o si tiene 17, no es lo mismo. Entonces, a veces, lo que tiene que ver con la cantidad de horas, con el contenido que miran. Bueno, hace poquitito se viralizó un video de un boliche en Argentina que les pareció gracioso, y la forma de promocionar una noche especial que tuvieron es organizar como si hubiese sido el rapto de una chica hace una semana. Y ese video se viralizó un montón. Un grupo de chicos organizaron una fiesta de disfraz y uno se disfrazó, por ejemplo, de mujer violada junto con los amigos. Entonces, ese contenido, mirarlo 40 minutos en un contenido similar, no es lo mismo que mirar otro tipo de contenido. Entonces, nosotros creemos que tenemos que empezar a trabajar desde la escuela para hablar acerca de todo este tipo de cosas. Entonces, la intención es esa, es unir criterios, no para decir esto es blanco, esto es negro, porque no está claro. Falta mucha información todavía. Así que por ahí va. ¿Hay consensos en ese grupo de trabajo? ¿Visiones encaminadas hacia un mismo punto? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, este documento que tú mencionás recién es un documento que justamente lo que celebra es el consenso de 20 organizaciones que no pensamos todo igual. Claro. Todo igual. Ahora, hay algunas consideraciones en las que todos nos pusimos de acuerdo. Por ejemplo, el mito que lo mencionó ayer Jimena de GESIC, el mito del ciudadano del nativo digital. No existe tal cosa. Un chico no es un nativo digital, hay que erradicarlo. Y eso es uno de los puntos que nos pusimos en común. Claro. No existe un mundo virtual y un mundo físico, es uno solo. Y lo que pasa en uno impacta en el otro. Bueno, hay 8 consideraciones similares que ahí hay un consenso. Y de hecho el 28 de agosto el CODICEN generó una resolución para todos los establecimientos educativos de Uruguay donde sugiere comenzar a hablar de este tipo de cuestiones. No porque haya un lineamiento claro, insisto, pero en algunas consideraciones sí nos pusimos de acuerdo. Bien, perfecto. Me paso por este lado. Diego, muchas gracias por estos minutos. Vamos directamente a los datos duros. En el contexto de salud digital, ¿qué información clave están obteniendo en Córdoba específicamente sobre la conexión entre el uso problemático de las pantallas y los indicadores de riesgo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de actitudes suicidas? ¿Qué me puedes comentar? Te paso mira. Bueno, en primer lugar agradecer mucho la invitación, comentarles también que de Ciudad de Córdoba está Jimena Rivero, que es nuestra
coordinadora de Telesalud, y también valorar mucho a los organizadores que este tema lo hayan puesto en la agenda, la verdad que es central. En primer lugar, es verdad que Ciudad de Córdoba venimos monitoreando muy de cerca esta temática y desde esa perspectiva entendemos, en primer lugar, como primer punto de partida, que la digitalización de la vida cotidiana es un elemento a comenzarle a prestar atención, no como un elemento marginal, sino como un aspecto estructural que comienza a condicionar no solo la forma en que la gente se comunica, se vincula, pero también construye subjetividad. Y ese es un primer punto de partida, ¿no? Estamos en un momento en el cual, desde esa perspectiva, la digitalización comienza a construir subjetividad y no es un elemento que no le tengamos que prestar atención o que lo miremos de afuera, sobre todo en el marco, y esto es muy importante, de una crisis. Hace muy poco OPS largó un informe muy pero muy interesante que habla acerca de que la salud mental va a ser una prioridad estratégica para la región. Incluso estima que del 2020 al 2050 casi el 4.1 del PBI regional va a tener que ser abordado desde las perspectivas de salud mental, por lo cual nos entendemos desde ese lugar. En ese sentido, ¿qué venimos viendo nosotros? Bueno, en primer lugar, que la utilización de plataformas, juegos online y demás no es una actividad neutra, y ese es un primer punto de partida que le tenemos que prestar atención. Segundo lugar, que estos plataformas, muchas veces generadas para generar atención o persistencia, por supuesto impactan también en lo que tiene que ver con la hiperconexión y con aspectos muy específicos también de la tolerancia a la frustración y demás, y que desde esa perspectiva, si bien no son productoras directamente de malestar, muchas veces se acoplan a malestares preexistentes y terminan potenciando desde esa perspectiva. Y como para cerrar la pregunta, 4 elementos de riesgo que nosotros venimos viendo en nuestros estudios. Uno, y en primer lugar, la baja percepción de riesgo que vemos de adolescentes y menores en relación a la utilización y a la participación en este tipo de plataformas. En segundo lugar, como otro elemento importante para poder prestarle atención, tiene que ver a lo que nosotros llamamos necesariamente la poca división que hay entre lo íntimo y lo público. Entonces, una utilización de estas plataformas sin contar con el verdadero riesgo que implica muchas veces la sobreexposición. Por otro, un tercer elemento que tiene que ver con que a lo que nosotros lo vemos, esa potencialidad en la respuesta inmediata que hace bajar los criterios de toma de decisiones y demás. Y por otro lado, algo que también vemos con mucha atención, que tiene que ver con las intermitencias del juicio crítico, ¿no? Frente a discursos de odio y demás, sí, de esa perspectiva. Cierro con esto. Nunca es una buena recomendación trabajar estos temas o desde el prohibicionismo o desde aspectos ligados a que correr la utilización de dispositivos tecnológicos y demás, sino que desde esa perspectiva siempre el trabajo desde el mundo adulto, con la presencia, con la discusión y demás, creemos que es fundamental. Cometeríamos un error si pensamos que la solución viene por correr este tipo de artefactos, sino todo lo contrario, con poder incorporarlos como parte de las estrategias integrales. ¿Qué resultados han tenido en las acciones de prevención o los datos que han podido relevar en ese sentido? De la efectividad de la prevención y la presencia física en estas etapas tempranas. Bueno, ahí yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía León en relación a no dividir necesariamente lo digital sino poder integrarlos. Lo que comenzamos a comprender es que en la medida en que nosotros podemos generar mayores oportunidades para los jóvenes, hay menos riesgos en este sentido. Si solo hay uso de pantalla, por supuesto el riesgo aumenta significativamente. Cuando nosotros podemos vincular, por supuesto, una práctica como tiene que ver con el uso de pantalla, pero con la participación en espacios sociales, espacios comunitarios, espacios deportivos y por sobre todo con la presencia del mundo adulto. Siempre que discutimos este tipo de cosas, y algo que quizás hemos equivocado mucho en el abordaje de las problemáticas de consumo, es que dejamos por fuera el mundo adulto. Nosotros creemos que no, que ahí la regulación por parte de padres, tutores, docentes y demás, poniéndole palabras a este tipo de cosas, nos está dando muy buenos resultados cuando trabajamos con grupos de jóvenes, donde a partir de lo que propio pueden decir, comenzamos a interpelar algunas de las prácticas de consumo. Es fundamental
fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Corrernos de solo hablar de los riesgos, corrernos de solo pensar que asustar es una estrategia efectiva desde la prevención, y es a partir de la escucha de los propios jóvenes y adolescentes poder construir respuestas en común. Es quizás uno de los resultados más importantes que hemos tenido. Perfecto, clarísimo. Gonzalo, la tecnología también puede ser una herramienta para la prevención. Contanos la experiencia y esta implementación de inteligencia artificial en prevención y en el área específicamente en la que estás trabajando. Bien. Bueno, ¿qué tal, Constán? Primero agradecer a SUSADI, realmente es un placer estar acá y compartir este espacio con ustedes. Bueno, la tecnología puede ser una solución, claramente. La inteligencia artificial, no los grandes modelos de lenguaje en este caso, pero bueno, ante una situación que venimos viviendo hace mucho, vamos a hablar un poquito de estadística, del por qué, ¿no? Siempre hicieron hincapié todos en hacer la pregunta, ¿no? Que hay que hacer una pregunta. Bueno, esto tiene que ver con hacerse una pregunta. Yo trabajo en emergencias psiquiátricas infantiles, infanto-juvenil, hace mucho tiempo ya, y desde antes de la pandemia veníamos conversando con otros colegas, pediatras, del incremento que había en cuanto a las consultas con cuadros que antes no se daban tanto, ¿no? Y el desmembramiento también de la familia en la sociedad. La pandemia obviamente fue una bisagra en ese sentido, y entrando en el segundo año de la pandemia fue monstruoso lo que pasó. En Buenos Aires, en la capital, todos los hospitales tienen equipo de salud mental, de guardia, y los hospitales de especialidad, infanto también, y recibimos de gran parte del país y de la provincia, vienen a hacer las consultas porque no tienen dónde consultar. Y eso fue creciendo muchísimo. Cuando se hizo un relevo, que ya se hizo 2 veces en cuanto a la presencia, claro, Capital Federal y Buenos Aires hay psiquiatras infantos, no llegan a cubrir todo, pero hay provincias en el país que están vacías, no hay ni uno, y es desesperante la situación. Bueno, junto con la tecnología y los problemas que trae la tecnología, ¿no? Pero ante la posibilidad de desarrollar una inteligencia artificial, una virtual persona en realidad, que es un elemento conversatorio, Sí. que pueda servir para salud mental, después de un trabajo hacernos la pregunta, bueno, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, los chicos en las estadísticas de la OMS, de 10 a 19, y si nos vamos hasta los 44, llegamos a estar entre las 3 primeras causas de muerte, el suicidio, o sea, accidente en carretera, violencia o lesión intrapersonal, digamos, y el suicidio. Y si lo agarramos en total con todas las enfermedades también, o sea, no es solamente agarrando las de violencia o de injuria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, desde la experiencia de uno, de la calle, ¿no? O sea, de estar trabajando hace 20 años en la emergencia, en la internación infanto-juvenil, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó? Que desde en el momento en que un chico tiene un problema hasta que llega a la consulta, pasan 2 años, entre 6 meses con suerte y 2 años. ¿Por qué? Porque cuando llega a la consulta no se suspende, no hay profesional, hay que volver a hacer la consulta, no tratamos este cuadro, hay que volver a pedir turno. Claro, llega con intentos, llega con cortes, con autolesiones y con el acto consumado. Claro. Entonces, desde este desarrollo dijo, bueno, le digo a los ingenieros, ¿no? Digo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar riesgo suicida. Me reventaron. Nunca me voy a olvidar, el ingeniero se agarró la cabeza y dice, pero ¿cómo vas a poner el carro adelante del caballo? Me dice. Le digo, es que si no hacemos eso, ningún profesional te va a aceptar ningún paciente, y es lo que se necesita. O sea, tenés que detectar a tiempo, porque este es el problema, para que poder guiar a esa persona, chico, adulto, ¿no? Digo para jóvenes, para chicos, porque son los que más usan los dispositivos, y hay ya un montón de estudios realizados hace una década ya más o menos, en donde el uso de texto anónimo en adolescentes y en chicos es mucho más efectivo que la intervención telefónica directa con el adulto, ¿sí? Y un poco yendo a lo que se estuvo hablando, es que la tecnología es parte de la cultura. O sea, no es un ente aparte, es parte de la cultura, y nosotros somos seres culturales. O sea, somos los mismos seres humanos que estamos hace 7.500, 10.000 años o más. Genéticamente somos iguales, con alguna que otra variación ínfima, pero somos seres que evolucionamos culturalmente. Y la tecnología es parte de la cultura.
Entonces, la transferencia de la tecnología a los chicos se la hicimos nosotros, los adultos. Los jueguitos, el mercado invasivo, sí, los algoritmos de las redes, lo hicimos nosotros. Y es parte de la cultura. Entonces, los adolescentes, antes teníamos que agarrar el teléfono, se ven a acordar todos, ¿no? Escondernos tirando el cable en un huequito y hablar, esperando que del otro lado no nos atienda la madre o el padre, ¿no? Y teníamos ahí, che. Pasaba eso. Año 99, no sé, estamos... Bueno, no pasa nada. Entonces, yo analizando esto desde la adolescencia, ¿no? De las perspectivas de la clínica en psiquiatría y en psicología, el síndrome que generamos, ¿no? El momento del BlackBerry, cuando le transferimos, el otro día te lo estaba, en el momento que agarramos los adultos las pantallas planas, táctiles, y el BlackBerry se lo dimos a los chicos que tenían 12, 11 años, y se empezaba a escuchar de los cuartos el tic, 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 a la noche, pues las teclas no se le podía sacar el sonido. Y bueno, en ese momento hicimos una transferencia de una herramienta que pues, el mercado, ¿qué hizo? Truc, y listo. Las redes, el mercado, los datos miraron para ese lado. Entonces, nosotros mismos generamos. Y está bueno ver desde ahora también a futuro, ¿no? Che, con todo esto que se viene, ¿qué hacemos? Pero... Tenés la respuesta. Sí, y no, sí, hay que bien, verla. Está bien. Pero bueno, los adolescentes rechazan a los adultos. Claro, mira, el otro día justo escuchaba una entrevista a Mario Pergolini, está muy vinculado a temas tecnológicos, y decía, es más fácil para un niño escribirle a ChatGPT un problema que tiene que sentarse a hablar con su padre sobre ese problema. E inclusive por un tema de intimidad también, de esa etapa, ¿no? Entonces llega un punto que uno termina conversando un montón de cosas que capaz que ni siquiera los padres lo saben. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo desde su experiencia? ¿Qué opinión tienen formada al respecto? Porque recién hablabas, ¿no? De un chico tiene un problema, estamos de acuerdo que cada vez tienen más problemas, por diferentes factores, y digo, ¿cómo nosotros podemos aportarles herramientas en esas edades tempranas? ¿Qué lectura tenés sobre esa situación? Bueno, primero ya está neurológicamente totalmente determinado el tiempo de pantalla y la edad para pantallas. El tema es cómo lo hacemos, porque es 2 horas por día a partir de los 12, 13 años. Y los chicos están usando las pantallas de los 2 años. Un chiquito no sabe hablar, le pones un reloj digital y ya te lo toca todo, te agarra un celular y lo entiende la lógica de la distribución de las apps. O sea, hay un ida y vuelta. Es difícil, pero primero es regular por lo menos los algoritmos, para que no tengan los impactos violentos que tienen con personas vulnerables, con niños o adolescentes vulnerables. Brindar información, obviamente, educarse, creo que es hemos concordado todos en el Congreso que es la educación digital, la formación digital en la ciudadanía, en los profesionales, en todos, y tratar de estar más presentes los adultos y ver qué hacemos porque ya no es, bueno, la ropa diseñada según la moda y ya atravesás con la ropa culturalmente a diferentes edades o sexualizadas. Los chicos usan la ropa para jugar, la mirada del adulto es el problema. Pero ¿qué estamos haciendo con las redes y todo lo demás con respecto a los chicos? Estamos haciendo un daño muy grande, ¿no? Claro. Leo, te planteo una pregunta, sobre todo, digo, que quizás es muy crítico, ¿no? Pero como padres, cuando un niño está llorando o quiere algo, es más fácil enchufarle el teléfono y sacarnos el problema de arriba y que se comporte. ¿Quién de acá no ha ido a un restaurante y ha visualizado de esa situación? 2 cosas. Primero, ¿qué daño le estamos generando a ese niño? Segundo, vinculado específicamente a la educación de los padres, porque a veces aparece, ¿no?, como esta excusa de, bueno, no lo puedo excluir, todos sus amigos están en este mundo, ¿cómo le voy a sacar yo las redes? ¿Cómo no lo voy a dejar que estén en el juego? Me toca personalmente, porque tengo mi suegra, con la que me llevo muy bien, por cierto, si me está escuchando le mando un saludo, es docente y me cuenta que tiene alumnos que llegan a las 7 de la mañana al liceo, que estuvieron hasta las 5 de la mañana jugando virtual, conectado con otros compañeros. Entonces, creo que hay una exposición al riesgo ahí, me parece interesante, Leo, tener tu visión en ese sentido y sobre todo qué rol o qué herramientas prácticas pueden tener los padres hoy para enfrentar esas situaciones y no dejarse llevar por la marea de, bueno, como todos lo hacen, vamos a dejarlo y bueno, será víctima de la vida, básicamente. Permitime compartirles algunos datos y ahora voy a la pregunta. Ahora, cuestión de 30 años, el modelo de prevención islandés que se llama Planet Youth quería responderse una pregunta, y es ¿cómo hago para tratar de encontrar una solución al problema de consumo que en el caso de ellos, en el año 98,
tenía que ver con mucho consumo de alcohol por parte de los adolescentes y los jóvenes en Islandia, mucho consumo de tabaco y mucho consumo de marihuana, pero mucho es mucho. Y habían probado de maneras diversas. Lo cierto es que encontraron una forma de implementar acciones. En Islandia, en el año 98, el 42% de los adolescentes consumían alcohol. La última medida que se hizo en el 2024 bajaron del 42 al 6. En cuanto al tabaco, bajaron del 23 al 6%, marihuana del 23 al 6% en 25 años. Ese mismo modelo implementado en Lleida, otra localidad que es en Cataluña, en 5 años, empezaron en el 2019, la última medición se hizo en el 2024, pasaron del consumo, la pregunta era si consumiste alcohol en los últimos 30 años en chicos de 15 y 16 años. Se mide en esa franja a través de los años. Pasaron del 60% al 41%, en el caso de Lleida, en el caso del alcohol, tabaco del 60 al 38, marihuana del 10 al 5%. En la tercera localidad, Amposta, también de Cataluña, pasaron del 61 al 38% en consumo de alcohol, tabaco del 40 al 20 y marihuana del 15 al 8%. Y uno diría, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, ellos encontraron que hay 4 determinantes sociales. La escuela, la familia, el grupo de pares y lo que hacen con el tiempo libre. Entonces, trabajando en esos 4 determinantes sociales, trataron de entender cuáles eran los factores de riesgo y los factores de prevención. Una vez identificados los factores de protección, perdón, no de prevención. Los de protección los maximizaban y los de riesgo los minimizaban. Ahora, cuestión de 6 años, identificaron el tema de las pantallas como otra problemática a abordar, porque en sus encuestas iniciales no estaba el tema de las pantallas considerado como una problemática. Y a raíz de ese trabajo comenzaron a incorporarla. Hoy, este modelo se está implementando en 200 ciudades. En Argentina hay una prueba piloto, en San Fernando del Valle de Catamarca. Acá hay una prueba piloto, también en cuatro ciudades. Entonces, ¿dónde pusieron el foco? Lo que decías vos recién. Empezaron a hacer talleres de padres. Independientemente de todo el trabajo, lo que dijeron es, ¿cómo podemos hacer? Porque si no hay una política pública, si no hay una educación que uno debería esperar que suceda, pero si no sucede, ¿cómo podemos hacer? Entonces empezaron a poner en las actividades sociales de las comunidades talleres de padres para empezar a entender las ventajas de poder ocuparse de las causas y no las consecuencias, ¿no? Y uno diría, pero ¿cómo se hace eso? ¿Pero un padre lo hace a propósito, darle el celular en un restaurante? No lo hacemos a propósito. Parte de mi trabajo acá en Uruguay como responsable de implementar el programa de Ciudadanía Digital de Google, Sea Genial Internet, tiene que ver con capacitar a adultos y capacitar a los docentes en las escuelas por las problemáticas que tiene. Y hay 3 materiales que usamos: material para adultos, material para papás, material para docentes y por último para los chiquilines. Muchas veces yo veo que el enfoque es al revés. Es como que queremos decirle al chico, no uses ese celular porque no está bien en realidad. Somos los adultos que tenemos que aprender qué es eso de la autonomía progresiva, que hablamos mucho dentro del grupo de trabajo Ciudadanía Digital. ¿Tengo que actuar igual con un chico de 9 años, con uno de 16? No, porque no se los puede excluir del mundo digital. No se los puede excluir. Ahora, tengo que entender que hay cosas que puede ir haciendo y cosas que no. Entonces, decirle a un adulto que tiene que aprender de Twitch, que tiene que aprender de Discord, que tiene que aprender, es casi como inviable. Pero decirle a un adulto que si empieza a entender que acercarse nuevamente con su hijo, que es preadolescente o adolescente sobre todas las cosas, y empezamos a tener un nivel de comunicación un poquito más franco, entonces, aunque no sepa qué es Twitch o qué es Discord, pero si tiene la confianza abierta, bueno, por eso desde Plan You lo que se dice es el primer factor de prevención, ¿cuál es? Es mejorar la comunicación entre padres e hijos adolescentes, en principio, ¿no? Entonces, si nosotros lográramos entender que no necesitamos meternos con ninguna de estas aplicaciones, sino decir, bueno, ¿cómo hago para estar más cerca y poder acercar a mi hijo a uno de los lugares donde yo no sé cómo abordar la problemática? Está acostándose a las 3 de la mañana porque está con TikTok 1 hora y media, 3 horas, bueno, y al otro día no rinde en la escuela. Obviamente, yo como papá, poner una palabra es algo que sí puedo hacer, aunque no tenga el conocimiento. Hay un autor que es muy discutido. No voy a decir que todo lo que dice está bien, pero bueno, hay algunas cosas que sostiene que yo estoy de acuerdo, que ya se llama Jonathan Haidt, que escribió un libro que se llama La generación ansiosa. Es muy discutido. Hay cosas que hay que revisar ese libro. Pero gran parte, una de las cosas que dice es, en el mundo físico parece como que los estamos sobreprotegiendo a los hijos, pero en el mundo virtual lo estamos infraprotegiendo. Entonces, ¿no será que deberíamos estar como un poco más presentes en ese mundo, poniendo las palabras sobre la mesa, las palabras que
evidentemente uno no tiene, pero ¿qué están haciendo? Un chico cuando está promedio en América Latina de conexión es de 4 horas, en Argentina y en Uruguay el promedio está entre 6 y 7 horas. Es el doble que el resto de Latinoamérica. Entonces me parece que es un momento para poner palabras sobre la mesa, no porque sepamos de las aplicaciones, pero para estar cerca, para que cuando... Perdón, con esto termino. En Uruguay, el informe de Kids Online que hizo UNESCO junto con Ceibal y la UCU, le hacían una pregunta a los chicos. Una pregunta era, ¿te encontraste presencialmente con alguien que conociste por internet? 3 de cada 10 contestaron que sí. La encuesta, la investigación se hizo en chicos entre 9 y 17 años. 3 de cada 10 dijeron, sí, me encontré con alguien presencialmente. Y el chico no se encuentra con alguien pensando que se va a encontrar con un adulto. Y de hecho no se encontraron la inmensa mayoría, ¿verdad? Porque no hay dimensión del riesgo. ¿Y dónde está? ¿Y quién es el que entonces les tiene que decir, che, ¿consideraste que a lo mejor Lucas 11 con el que te vas a juntar, con el que te conociste en tal juego, capaz que no es Lucas 11? ¿Quién tiene esa conversación? Porque él la tiene con un amigo. Claro. Entonces, nosotros creemos que la conversación es lo que nos va a permitir acercarnos en este tipo de situaciones. Perfecto. Diego, seguro tenés varios comentarios sobre lo que estuvimos escuchando. Te voy a agregar algo más. El otro día escuché una charla que hablaba de, más allá de la duración en pantalla, que seguramente todos nos sorprendemos si entramos al celular y vemos el tiempo en pantalla que tenemos, que el objetivo es poder bajarlo, ¿no? La cantidad de veces que desbloqueamos los celulares, y me pasó que dicen que la recomendación promedio son 60 veces, entré al celular y tenía 230 veces, y lo que me pasó es que tengo mucho menos notificaciones que cantidad de veces que desbloqueé el celular. ¿Qué quiere decir? Yo estoy pensando que me llegó algo y no me llegó, pero lo estoy desbloqueando por si me llega. Entonces ya es como una dependencia, una relación tóxica increíble. Ahora te digo, si uno como adulto no lo puede hacer, ¿cómo lo puede hacer un chico? ¿O qué herramientas le podemos dar como adultos a los chicos para que puedan sobrellevar esta situación? Atenete a esto, pero por favor me gustaría saber tu opinión también sobre los otros puntos que estaban conversando los colegas. No, sí, por supuesto. Sumo un dato más, la última encuesta que se hizo sobre juego online en Argentina, que le hizo UNICEF en conjunto con una serie de universidades, evidenció que de 4 de cada 10 chicos nunca había hablado en sus casas sobre los riesgos de las apuestas digitales, ¿no? Entonces volvemos un poco a plantear que los datos son contundentes y en la medida en que no nos acostumbremos a que a mí me gusta incorporar el concepto de regulación. Yo lo que creo que no es prohibir, es regular. Regular en el entorno hogareño, los tiempos que se usa, la charla, cuánto se pone en palabras todo esto. Regular también desde las políticas públicas. Nosotros en Argentina tenemos un serio problema de cómo muchos influencers motivaron fuertemente el consumo de casinos clandestinos y demás. Entonces también, digo, ahí hay mucho sobre que los estados... Argentina, por ejemplo, no tiene una ley general que pueda regular todo lo que tiene que ver con las plataformas, los juegos online y demás. Entonces también tenemos una responsabilidad ahí. A mí me parece muy importante que incorporemos el concepto de regular. En ese sentido, claramente estos dispositivos tienen estas dos características que decíamos, ¿no? Por un lado, tratar de que el sujeto pueda permanecer lo más posible conectado, y eso es un punto central, y por otro lado, que la atención esté cada vez más tiempo puesta en ese dispositivo, ¿no? Creo que teniendo en cuenta estos dos datos es muy, pero muy importante que nosotros encontremos lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cómo podemos ofrecer otro tipo de actividades alternativas. Claramente, si lo único que tenemos para darle o a un joven o a un adulto tiene que ver con la participación en pantallas digitales, claramente eso va a potenciar los riesgos, va a potenciar el nivel de deterioro de los niveles de salud mental, cuando esto, por supuesto, se solapa con otros determinantes que tienen que ver con las condiciones preexistentes, con las condiciones familiares y demás. Entonces creo que claramente instalado en cuáles son los objetivos principales de este tipo de plataformas, el esfuerzo que tenemos que hacer es cómo conectamos a esos sujetos con otras instancias de participación, con otros espacios, con otras formas de disfrute, con otras formas de placer, ¿no?
que es parte del camino más complejo. No digo que sea fácil, pero sin lugar a dudas es un camino que me parece válido poder transitarlo, no solo desde el ámbito familiar, del ámbito educativo y demás, porque si no, por supuesto, estos dispositivos donde todo está llevado adelante para que nos coapte la atención, se termina convirtiendo en algo muy, pero muy complejo. Perfecto. Me gustaría tener un mensaje final de los tres, una visión optimista, si se quiere, de cuáles pueden llegar a ser, como hicimos el ejercicio hoy, ¿no? De esta necesidad de urgencia, de decir, bueno, cuáles son las acciones concretas que podríamos realizar mañana mismo para empezar a ayudar desde cada uno desde nuestro rol a que, bueno, no sucedan tragedias, digamos, y por justamente prevenir. Arrancamos por... Sí, dale. Gonzalo. Bueno, bien. Primero, adherir el tema de que estemos más presentes los adultos en la familia. Es el tema principal en donde termina toda consulta de un chico, es en el síntoma emergente de la familia y de los padres, ¿no? Y es el trabajo más difícil, que como sale en la encuesta, es verdad, un chico por ahí está escapando, está haciendo cosas, por ahí no está jugando ni nada, está escribiendo, y los padres no saben qué es lo que está, no sabe qué hace, y no se habla, no hay diálogo, no hay espacio de diálogo, así que como primera medida estar presentes es más importante porque es un espacio que dejamos, evidentemente el que ocupó la pantalla. Y en segunda instancia, yendo un poco de la mano de los chicos como pacientes o como usuarios y la autonomía progresiva, creo que también escucharlos, ¿no? Dentro de las regulaciones es escucharlos, porque tienen mucho para decir, muchísimo, sobre nosotros, sobre la sociedad, y creo que eso es importante. Dos cosas positivas. Perfecto. Fantástico. Leo, adelante. No, adhiero lo que dice Gonzalo. Ya dijiste dos, entonces marchaste. Sí. Vale por las dos. No, dale, es bien interesante porque cuando nosotros terminamos los talleres con los chicos, hacemos talleres primero con ellos y después con los papás. Les preguntamos cómo es el nivel de comunicación o cómo creen ellos que es el nivel de comunicación. Y es muy gracioso porque, por ejemplo, les preguntamos, si tuvieras que decir si en tu casa se habla mucho de sexo, de 1 a 10, 1 es poco y 10 es mucho, ¿cuánto crees que se habla? Si en tu casa se habla mucho acerca de las drogas, 1 es poco, dice mucho, ¿cuánto se habla? Entonces ellos contestan, anónimo, ¿no? 1 poco, 10 es mucho, y las encuestas en general son de 1 a 4. No, en mi casa no hablan, o sea, si es sexo, sí, te dicen cuídate. Bueno, esa misma pregunta cuando la hacemos a la tarde con los papás de esos mismos chicos. Lo mismo, es la misma pregunta, ¿eh? Y las respuestas nunca bajan de 7. Entre 7 y 10. ¿Pero por qué? No es porque esté mintiendo el papá, es porque de verdad tenemos una percepción que estamos hablando de algo que no estamos hablando. Por eso al final lo único que se les pide es, y si tuvieras que hacer un reclamo, uno solo, ¿cuál sería? Lo que dijo Gonzalo, el reclamo número 1 en los preadolescentes y adolescentes, los que a mí me ha tocado acá en Montevideo, en Ushuaia, en Buenos Aires, donde esté, es tiempo. Ellos reclaman tiempo. Y cuando dicen, ¿y por qué no hablas? Porque cuando nosotros hablamos, dicen ellos, el grande no te quiere escuchar. Están convencidos que nos gusta hablar más de lo que nos gusta escuchar, y tienen razón. Por eso es que adhiero con lo que dice Gonzalo, que si vos me preguntás, para mí, ¿cuál es la receta? Mira, yo no sé cuál es la receta, pero aprender a escuchar a un adolescente, a un preadolescente en realidad, es fundamental. Y reconocer que yo tengo un rol como papá. Y reconocer que la verdad que no estoy sabiendo cómo guiarlo en entornos digitales, pero que no sepa cómo guiarlo no quiere decir que deje de ser padre. Yo tengo que acompañarlo y no sabré cómo. Pero no puedo decir, yo de esto no sé. Y bueno, cuanto mucho, insisto, no sabré lo que está haciendo, pero digo, yo no me puedo correr ese vínculo como papá. Entonces, a mí me parece que escucharlos es fundamental. Y como mensaje final para mí, está buenísimo que como adultos, cada vez que un adulto puede llegar a conversar con su hijo, preadolescente, adolescente, para decirle, capaz que me di cuenta que no sé si estoy haciendo las cosas del todo bien en relación a la tecnología. Y es porque no sé, honestamente. Pero mi responsabilidad es cuidarte y quiero cuidarte. Por eso me gustaría saber cómo poder hacer para estar más cerca y no dramatizar cuando me entere que mi hijo mañana está, porque son cosas que yo sé que están pasando, pero poder acercarme. Para mí no hay otra solución, no es que cada uno de nosotros tengamos que aprender, es acercarnos, tenemos que estar más cerca como padres. Perfecto, 2 orejas, 1 boca, dicen por ahí. Diego, tu visión al respecto y un mensaje final. Bueno, más allá, por supuesto, que coincidir con los colegas preopinantes,
creo, y estamos en una actividad de salud digital, por ende potenciar siempre la formación de los especialistas. Me parece que se registra muy poco esto. Cuando llega alguna emergencia en salud mental se pregunta un poco por esto, y creo que tenemos que ir a un camino de que también estén formados nuestros profesionales en una temática como esta, que muchas veces pasa por al lado y que no la registran en lo más mínimo, y que por ahí nos impactan otras cosas y no esto por un lado. Y yo sigo apostando a que no dividir el mundo digital del mundo real, sino que la vinculación con clubes de fútbol, organizaciones sociales, espacios de participación y demás, también son instancias. Sacarle el tiempo a la pantalla y reemplazarlo por otro tipo de actividades también me parece que es algo legítimo, más allá, por supuesto, de que claramente la comunicación y hablar de esto con franqueza y claridad es la estrategia primordial por excelencia. Ovación para ellos, por favor. Si hay alguna consulta en el público, damos el espacio para que puedan transmitir alguna consulta. Por allá hay una, para que me acerco. Un segundo. Perdón, Santi. Sí, claro. Yo no me levanto de esta silla hasta que el señor que le hizo pregunta a todos nos haga una. El señor de saco nos tiene que hacer una pregunta. Si el señor de saco... Usted hizo pregunta a todos, ¿eh? Son míos ahora. A Indiana yo. Bueno, para mí es un gusto que esté Diego acá, por supuesto. Viene de muy lejos, como vengo yo. Y la mesa realmente es como impactante. Charlábamos recién con Valeria. Bueno, a uno lo moviliza, ¿no? Mucho. Como para cierre, realmente es muy movilizador. Y la pregunta que le quiero hacer es a Diego, porque conozco sobre los proyectos que se trabajan a nivel Estado. Y entonces, si puedes contar un poco la experiencia que se está teniendo con el Observatorio de Suicidio en Córdoba, porque me parece que tiene mucho que ver con esto y es una experiencia válida para ser quizás replicada, ¿no? Y que tiene también, y que muestra esto, ¿no? Cómo el Estado toma un rol protagónico para hacer intervenciones que tengan un impacto real en una problemática como esta. Bueno, gracias por la pregunta. Muy, muy rápido, nosotros nos encontramos en una ciudad que el tema directamente no lo trabajaba, y eso se hizo un proceso que va, por supuesto, de comenzar a sistematizar datos. Es muy importante decirlo en una actividad como esta, sin evidencia es imposible poder planificar, por lo cual se comenzó a sistematizar datos. Después se logró el consenso de todo el Consejo Deliberante de Ciudad de Córdoba de poder lanzar una resolución que pusiera en el centro al tema de suicidio. Eso lo que nos ayudó mucho es a juntar a todos los actores involucrados en la temática de suicidio y sentarlos en una misma mesa, y tener un aval también para pedir información a otros actores como un elemento principal. Eso llevó a que pudiéramos armar un observatorio local de suicidio, no solo que involucrara a los actores principales, sino que comenzara a sistematizar datos y los volviera a cada uno de los territorios para poder tomar decisión. Eso surgió de que teníamos que, por un lado, armar una línea 0800 para casos de emergencia agudas, y esa línea 0800 tenemos el agrado de que es usada mucho por adolescentes y jóvenes, algo que parecería lejano, y eso nos lleva a que estemos pensando ya en habilitar otro tipo de espacios como la consulta por WhatsApp y demás, pero fue a partir de un 0800. Armamos también un circuito para el caso de atención de agudos, que es, creo, la gran crisis que tenemos. Vos lo has trabajado mucho, que es, bueno, cuando llega una situación de intento de suicidio y demás, ¿qué actores tienen que trabajar? Bueno, eso comienza a estar ordenado. Y también algo que no es menor, trabajamos mucho con pautas para medios de comunicación. La forma de comunicar esto muchas veces es de una forma amarillista y alarmista, y nosotros creemos que en la medida que se habla del suicidio se puede prevenir más, entonces hemos trabajado. Todo eso derivó en lo que hace muy poco hemos presentado, que es un informe sobre la situación de suicidio en Ciudad de Córdoba 2019-2024, donde hay algunos mensajes, por supuesto, preocupantes, como claramente el aumento de los suicidios consumados en la ciudad, y algunos otros que nos permiten diseñar algunas políticas públicas. Solo uno les digo: nos dimos cuenta que en intento de suicidio el 70% de los mismos es sobre ingesta de medicamentos.
algo que nos lleva a pensar que la sobremedicalización de la vida cotidiana es un elemento que tenemos que trabajar mucho. Estamos implementando una política para bajar sistemáticamente lo que tiene que ver con la predeterminación, sobre todo en caso de mujeres, que es quizás el problema más grave que tenemos. Entonces, resumen. En la medida que ponemos el tema en agenda, en la medida que logramos consenso, pero en la medida que lo guiamos a partir de datos, nos permite, quizás no con efectos inmediatos, pero sí ponerle una política consistente a una temática que por supuesto nos preocupa, y eso ha sido un poco el recorrido, que insisto, no ha sido de un año, son 4 años de trabajo sostenido que hoy permite tener políticas más claras. ¿Qué es lo que nos queda como futuro? Y creo que es algo que vamos a compartir. Nosotros estamos en busca de poder implementar un sistema de vigilancia estricta en el intento de suicidio, con casos georreferenciados y demás, y pudiendo tomar mucho de lo que es el uso de la tecnología para poder llegar a tiempo. Quizás en esta temática siempre llegamos cuando quizás ya está el hecho consumado. ¿Cómo podemos llegar a tiempo? Bueno, estamos tratando de tomar también experiencias internacionales que nos permitan tener un sistema de vigilancia estricto y que nos podamos llegar antes de que una situación de estas características pueda llegarse a consumar.